Buenos días estudiantes, este es el repaso de lo realizado en la clase 15. Comencemos. Para la clase 15 van a ubicarse en la carpeta donde tienen todos los datos guardados de las clases anteriores. Creamos una carpeta nueva que vamos a nombrar clase 15. Siguiendo los mensajes que se les ha enviado, el primer mensaje tiene por asunto dibujo, clase 15, recuperación. Se indica que deben crear una carpeta plantas. Entonces creamos una carpeta con el nombre plantas. Y dentro de esa carpeta vamos a guardar el archivo multifamiliar. Entonces aquí aparece la opción de guardar como. Entonces le vamos a indicar al programa que me lo guarde en la carpeta de la clase 15, en la carpeta plantas. Lo guardamos. Una vez guardado, revisamos el siguiente mensaje, que es cajetines clase 15 recuperación. Aquí me indica que vamos a crear una carpeta con el nombre de cajetines. Entonces volvemos a nuestra carpeta clase 15, creamos una carpeta de nombre cajetines. Yo voy a usar el vínculo que aparece como recursos interior. De este vínculo hay una serie de cajetines básicos. Yo voy a utilizar los 10 en un solo archivo, aquí los 5 en un solo archivo. Estos cajetines están aquí donde dice colección 10 cajetines DWG. Aquí al vínculo de los 10 cajetines damos clic derecho y seleccionamos guardar destino como. Él me pregunta dónde lo quiero guardar, seleccionamos cajetines y guardamos. El último mensaje, que tiene por asunto rótulos clase 15 recuperación. Entonces descargamos. Noten que en el mensaje el programa, el mensaje sugiere guardarlo en la carpeta plantillas. Así que vamos nuevamente a la carpeta clase 15, creamos la carpeta plantillas y dentro de la carpeta plantillas es guardado el dibujo con los rótulos. Vamos a ejecutar nosotros la carpeta de la clase 15. ¿Qué se debe abrir primero? Se debe escoger, voy a escoger un cajetín para ejecutarlo, o para colocarlo en uno, en uno de los rótulos. Entonces pueden elegir el cajetín que quieran. Entonces lo primero que voy a hacer es convertir este cajetín a milímetros. Entonces en las unidades paso de pulgadas a milímetros y luego selecciono el cajetín como tal. Activamos la herramienta escala. Le indico que quiero escalarlo desde el origen y la escala de pulgada a milímetros es 25.4, de tal manera que ya tengo mi cajetín en milímetros. Reviso el tamaño del texto y me dice que el texto tiene una altura de 5 milímetros, que es una altura coherente. Ya teniendo el cajetín, acá está el crédito. Voy a borrarlo para no tener que llevármelo de un lado a otro. Ya tengo mi cajetín acomodado en milímetros. Voy a abrir en plantillas el archivo de plantillas. Antes de trabajar en el archivo, entonces, ¿qué se debe hacer? El programa va a arrojar un mensaje de referencias externas. Demos clic en ignorar las referencias. En la ficha vista activamos esta herramienta que es la paleta de referencias externas y seleccionamos todas las referencias externas, las desenlazamos
Damos clic derecho sobre el título de la paleta y anclamos a la izquierda, de tal manera que quedan las referencias externas ancladas del lado izquierdo. En un momento las vamos a necesitar. ¿Cuál vamos a utilizar? Entonces voy a ubicarme sobre el plano ISO B1. En el plano ISO B1 revisamos en qué unidades fue ejecutado el plano. Entonces si nos colocamos sobre este extremo, vemos que tiene 700 por 1000. ¿De qué manera se debería ejecutar el rótulo? Ustedes encuentran en internet páginas como esta en donde, ceñido a la norma UNE o ISO 5470, 5480, hablan del tamaño del papel. Aquí están haciendo referencia exclusivamente a los estándares A. Entonces, de acuerdo a los estándares A, encontramos en recuadros y márgenes de formato que si yo tengo A0 o A1, los márgenes laterales deben tener 20 milímetros y la anchura del archivo 10. Si es A2 y A3, los márgenes laterales deben tener 10 milímetros y la anchura general 10 también. Y en cambio en A4 la anchura de los márgenes laterales deben ser 10 milímetros y la anchura mínima puede ser 7. Así que, ¿qué se debe hacer? Entonces vamos a colocar una rotulación. El ISO B1 es de un tamaño similar al ISO A1. Entonces vamos a considerar que el margen lateral tiene 20 milímetros y los demás márgenes vamos a colocarle 10 milímetros. Entonces les indicaba, deben dibujar un rectángulo al cual le van a dar las cotas del tamaño que tiene el papel en AutoCAD, que es 1000 por 707. Luego seleccionan el rótulo, usan el comando desplaza o la herramienta desplaza, perdón, y lo ubican acercándose lo máximo posible en la esquina inferior del papel. Una vez allí, utilizan la herramienta de desfase, le establecen 10 milímetros y desfasamos ese margen acá. Para encuadernación, pensando en que los planos se encuadernan generalmente de la parte superior, yo lo puedo desplazar 10 milímetros arriba, de tal manera que tenga 20 en la parte superior y 10 en los extremos. Esto recordando un poco acerca de colocar el rótulo. Ahora bien, tengo mi cajetín y quiero colocar el cajetín en el plano. ¿Qué debo hacer? En edición, ahí aparece la herramienta copiar con punto base, control mayúsculas o control shift C. Pregunta el punto base, voy a indicar el punto base esta esquina. Él me pregunta qué objetos, escojo los objetos y presiono enter. También puedo hacerlo seleccionando los objetos, activando la herramienta y simplemente precisando el punto base. Pasamos al otro dibujo y vamos a indicar al programa que lo pegue. Entonces utilizamos la herramienta pegar. Voy a ubicarlo en la esquina inferior izquierda. Dado que este rótulo está diseñado para quedar separado del borde, voy a desplazarlo 5 milímetros verticalmente hacia arriba y 5 milímetros a la izquierda, de tal manera que tengo el rótulo puesto allí. De acuerdo a la normatividad, el rótulo no debería tener más de 17 centímetros. Este tiene 30 de ancho, pero igual lo vamos a dejar a manera de ejemplo. Puesto el rótulo, ¿qué deben hacer ustedes primero? Deben ir a la ficha anotar y, habiendo seleccionado el estilo anotativo, vamos a colocar datos para el proyecto. Tratar de colocar el texto. Entonces activamos aquí la herramienta
inserción, cuadrante, punto medio. Entonces acá tenemos el punto de inserción. Me pregunta altura del papel, 2.5 milímetros, ángulo del texto, 0 grados. Y le indicamos acá el nombre del proyecto. Completados los textos, he dejado sin fecha. Completados los textos, vamos a proceder a colocar el modelo que se les entregó en el proyecto. Entonces debemos abrir el modelo que debe estar en plantas. Vamos a utilizar clase P2 limpio. Se abre este dibujo. Vamos a retirar la planta que está del lado derecho y vamos a retirar esta cota de corte de B' y retiramos el rótulo, de tal manera que me queda la planta sola. Completado este borrado, vamos a colocar una polilínea que arranque en el origen. Entonces le indicamos 0, 0, Enter. Y permitimos que la polilínea llegue hasta esta esquina. Presionamos Enter y nos encontramos con que el origen queda un poco distante de donde se encuentra dibujada la planta. Seleccionan la planta completa, activan la herramienta Desplazar, se ubican en el punto final de la línea y lo llevan hasta el otro punto final. Se borra la línea, zoom, extensión y tenemos la planta localizada en el origen. Guardamos cambios y podemos cerrar nuestro multifamiliar. Ahora, ¿cómo voy a traer el multifamiliar a mi hoja ya con el rótulo y con el casillero? Nos ubicamos en el modelo. Aquí hay algunos objetos en el modelo, entonces en edición utilizamos la opción seleccionar todo, que es control A. Suprimimos o borramos lo que hay y procedemos a traer el objeto que está en el otro lugar. Entonces guardamos cambios primero que todo. Cuando aparece el asterisco en el dibujo, quiere decir que no se ha guardado cambios. Entonces es importante guardar cambios. Por ejemplo, ya cajetín no lo necesito, guardo cambios y cierro. Quedo solamente con mi dibujo, al cual debo guardar, deben tenerlo presente. Cambiamos aquí donde dice nombre, apellido, por su nombre y su apellido correspondiente. Acá vamos a las referencias externas, activamos la opción de enlazar DWG y buscamos en la carpeta donde se encuentran nuestros dibujos. Entonces voy a copiar acá la dirección, la pego aquí, que es en plantas, y procuramos traer multifamiliar. En el cuadro de diálogo, en la escala, permitan que la escala sea uniforme y que el valor sea 1. El tipo de ruta se va a usar ruta relativa. El ángulo 0. Noten que el programa me indica que voy a trabajar un bloque en metros y que para pasarlo a milímetros el factor de escala es 1000. Revisamos que el tipo de referencia sea enlazar y el punto de inserción verificamos que esté inactivo precisar en pantalla para que X, Y y Z sean 0. Revisado eso, damos clic en aceptar y el programa me va a mostrar el modelo de la planta del segundo piso dentro del área de trabajo. Ahora bien, volvamos al plano. Entonces damos clic aquí abajo en mi plano ISO B1 y voy a colocar en el plano las vistas de los diferentes componentes del plano. ¿Cómo se hace?
nos ubicamos en la ficha que aparece siempre que estoy en el espacio papel, que es la ficha presentación aquí arriba, y seleccionamos que crear una ventana rectangular. Colocamos una ventana de un tamaño considerable de tal manera que el plano aparezca cómodamente. Si nos acercamos, el programa me dice que el plano fue creado para ser visualizado en una escala 1:50. Picamos en el rectángulo y abajo en la herramienta de escala seleccionamos 1:50, de tal manera que el plano queda acomodado y ajustado a esa escala. Ahora bien, voy a acomodarlo un poco hacia la esquina. Supongamos, supongamos que yo deseo crear vistas de ciertos detalles. Por ejemplo, quiero crear una vista de la sala comedor. ¿Cómo se crea la vista? Primero, creo una nueva ventana rectangular. Doy doble clic dentro de la ventana. Acerco la imagen de la vista. Y estando dentro de la ventana, voy a la escala y coloquémosle una escala de 1:20, que es un poco generosa. Se da doble clic fuera, ajustamos la ventana para que los objetos se visualicen cómodamente y se tiene ya una vista de la sala comedor. Ahora bien, yo no quiero dejar esta vista, voy a colocarla acá un poco más estrecha. Yo quiero que esta vista de la sala comedor se ubique abajo de la vista de la planta. Entonces voy a la vista de la planta, acomodo un poco el cuadro y llevamos esto aquí abajo. Tenemos un problema, es que es alargado. Entonces yo puedo tomar la ventana gráfica y con las herramientas de modificar girarla. Entonces yo puedo girarla 90 grados de tal suerte que pueda acomodarse la vista justo debajo de la planta. Voy a quitar el texto. Entonces notemos que la vista puede ser colocada rotándola. Ya tengo dos vistas. Yo quiero ver o yo quiero que se visualice este dormitorio que está en este lugar. Quiero que se visualice en escala 1:25. El procedimiento se repite. Ficha presentación, ventana rectangular y visualizamos el dormitorio, doble clic adentro, acercamos el dormitorio y cuando vengo a la escala no hay una escala 1:25 definida, hay que definirla. Entonces se da clic en personalizado, nos ubicamos sobre 1:20, añadir, el nombre será 1:2.25, en donde una unidad de papel corresponde a 25 unidades del dibujo. Damos clic en aceptar, aceptar y la escala queda aquí, aparece en la lista. Selecciono la escala y nuevamente acomodo la ventana gráfica para que enmarque de manera precisa el espacio que estoy denotando. Ahora podría yo desear tener en escala 1:10 en la zona donde se ubica la cocina con el lavabo. Entonces, nuevamente una ventana rectangular, acercamos la zona de interés, vamos a la escala y le asignamos escala 1:10. Aproximamos, estrechamos un poco la ventana gráfica y ya tengo la facilidad de visualizar este detalle. Entonces, noten que en este momento tengo un plano con 4 detalles diferentes en diferentes escalas que ya podrían estar listos para ser impresos. ¿Qué hace falta?
hace falta colocarle las anotaciones para dar claridad. Aunque aquí tengo 4 detalles distintos, observen que en el espacio modelo sigo teniendo solamente un modelo y que este modelo no está en donde estoy creando en plano, sino que está, al seleccionarlo, se selecciona todo y las propiedades me dicen que ese modelo está en una referencia externa, quiere decir que está en un dibujo por fuera que yo podría usar para otro tipo de trabajos. Volvemos al plano. Ahora vamos a asignarle anotaciones, vamos a anotar este plano. Lo primero que hay que hacer es seleccionar todas las ventanas gráficas y cerrar el candado que bloquea la escala. De esa manera ya no voy a cambiarle la escala ni la forma a las ventanas gráficas. Ubíquense en la ficha Anotar y verifiquen que tanto los textos estén en estilo anotativo, las cotas en estilo anotativo y las directrices en estilo anotativo. Cabe recordar que las unidades de este dibujo es milímetros, que es la unidad que trae la plantilla por defecto. Así que, ¿qué ventajas tenemos? Que todas las, tanto textos como cotas como directrices, me refiero a las anotaciones, están en milímetros también. ¿Cómo se coloca una anotación? Si yo quiero colocar el texto que me indica qué es cada uno de estos objetos, noten que estos textos que están aquí, aquí se ven pequeñito, aquí se ve supremamente grande, aquí se ve un poco más grande, aquí se ve de un tamaño distinto. Noten que dado que los textos están de un tamaño fijo, en cada ventana se ven de un tamaño muy diferente y fuera de proporción. ¿Cómo yo evito que eso suceda? La manera más sencilla es seleccionar todos los textos, pero cierto, vienen de otro plano. Entonces, ¿qué objeto tiene esto? Que veamos que un texto que no es anotativo no puede cambiar de tamaño de manera automática. Vamos a colocar acá texto anotativo, entonces vamos a señalar qué hay en cada ventana. Entonces, aquí seleccionamos texto de líneas múltiples que sea anotativo y vamos a colocarlo aquí en una esquina. Noten que estoy por fuera del dibujo, entonces aquí vamos a llamarlo planta segundo piso, escala 2 puntos y vamos a indicarle al programa que la escala la lea él mismo. Entonces activamos la herramienta campo, le indicamos al programa que quiero hacerlo con un objeto, que de los tipos de campos de objeto quiero usar un objeto y doy clic en designar el objeto. Entonces designo la ventana gráfica, el programa me indica que mi objeto es una ventana gráfica y le solicito que me lea la escala estándar, que utilice mayúsculas y damos clic en aceptar. Entonces el programa me ha leído la escala dentro de la etiqueta. Ahora bien, voy a llevar la misma etiqueta, entonces utilizando la herramienta copia, voy a llevar la misma etiqueta a las diferentes ventanas. Entonces colocamos la etiqueta por acá. Bien, ahora vamos a ajustar el contenido entonces. Ahora bien, damos doble clic, cambiamos el texto, entonces esto es el dormitorio. Doble clic en el field, que es este texto que está en gris. Cambiamos el objeto, o sea, cambiamos la ventana gráfica. Le indicamos que es la escala estándar y noten que ya la escala me marca 1.25, diferente a la planta del segundo piso que es 1.50. Si repetimos el proceso, etiquetadas las 4 vistas,
cada una con la escala leída del objeto. ¿Qué sucede si a mí me parece que el dormitorio debe cambiar de escala, no 1.25 o tal vez una escala distinta? Yo puedo seleccionarlo, suelto el candado, cambio la escala, entonces coloquémosle una escala 1.30, doy escape. Noten que aquí sigue diciéndome escala 1.25. Si usamos la herramienta regenerar, regen, el programa lee la nueva escala que se asignó. Si lo devuelvo a escala 1.25, nuevamente utilizo la herramienta regen y el programa lee de nuevo la escala actual. Entonces eso permite que el dato se vuelva dinámico. Bloqueo nuevamente mi ventana gráfica. Noten que los textos están por fuera de la ventana. Estos textos suelen colocarse por fuera de la ventana. Ahora, ¿qué se coloca dentro de la ventana? Dentro de la ventana se debe colocar las acotaciones. ¿Cómo se usan las acotaciones? Entonces, vamos a acotar en una sola ventana 3 o 4 objetos. Por ejemplo, en la sala. Entonces voy a colocarme dentro de la ventana de la sala. Observen que cuando yo he bloqueado, la ventana queda fija. Entonces dentro de la ventana de la sala voy a utilizar con estilos anotativos acotaciones. Entonces escojo qué tipo de cota. ¿Cuál es la tarea? Colocar al menos uno de cada uno de estos 6 primeros, o sea, una lineal, una lineada, una angular, una longitud de arco, un radio y un diámetro. Entonces voy a colocar aquí un radio, entonces pico acá, el programa me permite colocar un radio, voy a colocar aquí lineal, entonces digamos puedo medir la longitud de este mueble, voy a colocar angular, entonces por ejemplo el ángulo entre esta línea y esta línea, bien. Ese es el arte de colocar anotaciones. Puedo utilizar una directriz, entonces puedo señalar que este objeto es un sofá. Entonces, noten que aquí pasa algo curioso y es que las anotaciones quedan giradas, y estoy usando esta vista precisamente por eso, quedan giradas a este sistema de coordenadas XY. Bueno, ¿y cómo yo evito que me queden así como apuntando para otro lado? Por ejemplo, esta quedó de cabeza. Entonces voy a borrar esas cotas y primero hay que girar el sistema, donde yo genero el giro del sistema para que quede de acuerdo a la ventana. Giro, escribo SCP, que es Sistema de Coordenadas Personalizado. Y el programa me pregunta a qué debo alinearlo. Entonces se ubican en vista y el programa gira el sistema de coordenadas de acuerdo a la vista. Ahora sí, observen la diferencia. Voy a colocar la directriz nuevamente. Voy a decir que esto es el sofá. Voy a colocar aquí nuevamente mi cota angular. Y noten que los 90 grados quedan girados, coherentes con la nueva anotación. Doy doble clic. Entonces hay que colocar en cada vista por lo menos 6 cotas y una directriz. ¿Qué más debo colocar? Debo colocar el cuadro de texto o el rótulo de cada una de las ventanas gráficas con su respectiva escala. Esta práctica les va a permitir desarrollar la habilidad de presentar planos. ¿Qué se debe hacer de manera adicional? No van a quedarse solo con estas vistas que puse de ejemplo, van a trabajar
cada uno de los espacios etiquetados en el plano. Entonces, de antemano debo hacer los descargos en los que el plano no es de mi autoría, es de autoría de alguna persona que lo colocó en internet. Le damos las gracias a ellos. Este ejercicio es netamente académico, no tiene fines lucrativos y busca desarrollar las habilidades de manejar las herramientas del espacio papel. Muchas gracias.